John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, afirmó que el mayor peligro que experimenta la Iglesia es la de una fe superficial. Una fe superficial en la que los congregantes asisten religiosamente los domingos. Una fe superficial que habla de un conocimiento mínimo de Dios, pero no de una vida rendida a Dios. Una fe superficial es una fe tibia. Y vemos en Apocalipsis 3:16 que Cristo vomitará a los tibios. Si tomáramos la temperatura de nuestra fe, ¿qué temperatura tendría? Te invito a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 6 al 14. Gálatas 3, 6 al 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndonos hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Oremos. Agradecemos, Padre, el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a un correcto entendimiento de ella. Rogamos que nuestros corazones sean confrontados con la autoridad de tu palabra y suplicamos tu misericordia y tu perdón por aquello que no hemos hecho correctamente. Pedimos humildemente que nos transformes, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hemos visto, la epístola tiene el propósito de mostrar la justificación únicamente por la fe, no por las obras de la ley. Ya ha establecido Pablo ese testimonio personal de cómo él fue transformado por la fe en Jesucristo. En los primeros 5 versículos de este capítulo 3 habló de cómo operó Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo en su vida. Y ahora va a tocar un tema radical, va a poner el dedo en la llaga de los judíos. Los judíos querían que los gentiles cumplieran con la ley de Moisés. Los judíos tenían a Abraham como el Padre Supremo de la nación. Y Pablo va a poner de testigo a Abraham de cómo fue la fe lo que justificó a Abraham y no el cumplimiento de la ley. Aquí en Gálatas 3, 6 al 14 estudiaremos 3 evidencias de la justificación por fe que confrontan nuestra obediencia a Cristo. 3 evidencias de la justificación por fe que confrontan nuestra obediencia a Cristo. Y la primera, la bendición de la fe. La bendición de la fe es la justificación. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios. Pablo está diciendo, de esta manera Abraham creyó a Dios. ¿Quién era Abraham? Abraham, nos dice la Escritura ahí en Génesis, hijo de Taré.
un pagano, incrédulo, idólatra, vivía en Ur de los Caldeos. El capítulo 12 nos habla de que Dios llamó a Abraham. Abraham es el fundador del pueblo de Israel. Un pagano, un idólatra, claro, transformado por la gracia de Dios. Pero Abraham, nos dice el texto, creyó a Dios. La palabra creer es fe, pero tiene el énfasis de confiar. Es bien fácil decir que creemos en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pregúntale al de la papelería, al del puesto de periódicos, al de la carnicería, al que se va sentado junto a ti en el transporte. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero ¿cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creemos a Dios? ¿Qué diferencia tan grande es? Y aún en la iglesia, podemos decir que creemos en Dios, pero también podemos decir que no le creemos a Dios. ¿Cuándo? Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando pensamos que funciona más lo que yo he vivido, lo que yo creo, mi experiencia, mi habilidad, mi conocimiento, mi autoridad, mi posición, mis relaciones, que Dios. Entonces estamos manifestando que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios porque no aplicamos su palabra y eso no nos hace diferentes a los incrédulos. No nos hace diferentes a los incrédulos. Abraham creyó a Dios, que implica que creía en Dios y confiaba en la palabra de Dios. Y por esa confianza le fue contado como justicia. Le fue contado, literalmente le fue atribuido a su cuenta algo que no tenía. Abraham no tenía justicia, era un pecador, pero por la fe puesta en Dios, por creerle a Dios, Dios le atribuyó a su cuenta la justicia que Abraham no tenía. Los judaizantes afirmaban la necesidad de cumplir los ritos de la ley mosaica, en adición a la fe en Cristo, para que los gentiles fueran justificados. Pero los judaizantes exigían que se circuncidaran los gentiles, porque ese era el sello del pueblo. Y Pablo toma aquí a Abraham como testigo de que lo que dicen los judaizantes es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dicen los judaizantes son tradiciones de hombres, pero no lo que dice la santa palabra de Dios. Abraham, como personaje especial, de especial relevancia para los legalistas judaizantes, muestra que fue justificado no por la ley, en ese momento no había ley, no por la circuncisión. Si vemos la historia de Abraham, en primer lugar, Abraham es anterior a Moisés, muchos años antes de Moisés. En segundo lugar, Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Ve a Génesis, capítulo 12. En el capítulo 12, la palabra de Dios dice, y el Señor dijo a Abraham, esto implica, Dios llamó a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él.
Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ahora vea el capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además a Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿En qué creyó Abraham? ¿En qué creyó? Abraham creyó en la simiente de Génesis 3:15, en la simiente de la mujer de Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque la salvación siempre es por creer en Jesucristo como Salvador. Abraham creyó en el poder de Dios de darle una descendencia a pesar de tener 90 años, a pesar de tener una mujer estéril. Abraham creyó en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios, de darle una descendencia por medio de la cual vendría la simiente que vencería a la serpiente. Y por eso fue contado por justicia. En este momento, Abraham no se ha circuncidado. En este momento, Abraham no tiene descendencia. Lo puedes ver ahí en las pericopas de tu Biblia. ¿Sí? El capítulo 16, Sara y Agar. Abraham conoce a Agar. ¿Sí? Agar concibe, tiene un hijo. Sara quiere que se expulse al hijo. Y hasta el capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí ahora, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Por las obras? ¿Por haberse circuncidado? No, sin obras, por haber creído en Cristo. Fue contado por justicia. Versículo 7, regresando a Gálatas. Por tanto, como consecuencia de que Abraham creyó sin haber hecho nada, sin haber cumplido una obra, sin haber tenido una descendencia, por haber creído nada más en que tendría una descendencia como la multitud de las estrellas, porque confió en la grandeza de Dios, confió en la fidelidad de Dios, confió en el poder de Dios, ahora les dice a los Gálatas: como consecuencia sepan, y este es un imperativo, que tiene la implicación de reconozcan. No es que les está dando una nueva información, les está confirmando lo que ellos ya saben, como un mandato. Sepan, reconozcan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judaizantes se consideraban como descendientes de Abraham. Un hijo es un descendiente.
Y los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y como tales, eran privilegiados en recibir la herencia de las promesas de Dios y de las bendiciones que Dios había establecido a través de los pactos con el pueblo de Israel. Pero los creyentes de Galacia tenían conocimiento de la justificación por fe. Pablo les había compartido el evangelio de la fe. Ellos habían creído por la fe y eran salvos por la fe, pero ahora estaban siendo desviados por los judaizantes para que aparte de la fe cumplieran ritos. Y por lo tanto con eso se apartaban de la fe de Abraham. Por eso enseña Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál promesa? La salvación. ¿Cómo se adquiere la salvación? Por fe. Por lo tanto, no todo descendiente de Abraham, del linaje hebreo, judío, es hijo de Dios, sino solo el que tiene la fe de Abraham. Solo el judío que tiene la fe de Abraham. Y aún Cristo hizo una distinción clara entre la simiente física de Abraham y sus hijos espirituales. Él le dijo a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y los judíos dijeron, nosotros somos libres, tenemos nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, es que ustedes pecan porque son de su padre. Si conocieran la verdad los haría libre. Y entonces ellos confiaban, los judíos confiaban en su estirpe abrámica y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y no hizo esto Abraham. Abraham, cuando oyó la palabra de Dios, ¿qué hizo? La creyó. La creyó. Es el ejemplo de la fe, Abraham. No solo para los gálatas insensatos, sino para los insensatos de nuestra época. Los que ponemos en duda la palabra de Dios, los que queremos negociar la palabra de Dios con Dios. Señor, sí, pero espérate, ahorita no. Sí. Mira, sí amo a mi esposa, pero dame 2 minutos de relajación. ¿Sí? ¿Vamos a negociar la palabra de Dios? Entonces no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. La palabra de Dios es dada para ser obedecida, no para ser cuestionada, no para ser negociada, es para ser obedecida. Nada más. Por lo tanto, los hijos de Abraham son los que tienen la misma fe de Abraham, los que obran por la fe, como hizo Abraham. Hermanos, la fe es creer en Dios y creerle a Dios. Y como lo vimos en el ejemplo de Abraham, ¿qué hizo Abraham? En cuanto Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. No le dio señales de cuál era la tierra que le iba a mostrar. No le dijo, está aquí a 3 cuadras a la derecha. No le dijo nada. ¿Y qué hizo Abraham? Fue. Mostrando su plena confianza y dependencia en Dios. Los hijos de Abraham tienen la misma fe de Abraham y obran, actúan como hizo Abraham, sin cuestionar nada. ¿Es nuestra fe así? ¿Creemos la palabra de Dios y la acatamos? Versículo 8.
La Escritura previendo, literal en el hebreo, considerando, contemplando que Dios justificaría a los gentiles, a los no judíos, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Ese es el pacto con Abraham. En ti, Abraham, que no eres judío, pero que vas a ser el fundador de mi pueblo escogido, van a ser benditas todas las naciones. Mira, Abraham, yo te traigo las buenas nuevas. Literalmente aquí dice, anunció de antemano las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo, la obra de Jesucristo, la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Abraham, porque tú has creído en el Evangelio, te voy a bendecir y tú vas a ser el ejemplo, y por el ejemplo de fe que tuviste, no solo los judíos, sino los no judíos, van a ser bendecidos si tienen la misma fe que tú tuviste en mí. Esta es una pregunta que siempre le hago a los alumnos de teología. ¿Cuándo establece Dios su iglesia? Y todos eruditos contestan, en Hechos capítulo 2. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? Y si alguno de ustedes pensó eso, reprobados en teología. Aquí, en el pacto abrahámico. Aquí. Todas las naciones. Los gentiles. Aquí está. Aquí. Y este pacto se va a cumplir cuando Cristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda lengua lo adore como el Salvador. Todo pueblo y nación. ¿Por qué? Porque todo pueblo y nación que lo adore y le reconozca como Señor y Salvador es porque tiene la misma fe que Abraham. Así de simple. ¿Tenemos esa fe, hermanos? ¿Tenemos esa fe? La lógica es evidente. Si Dios prometió salvar a los gentiles por medio de la fe, entonces los judaizantes estaban equivocados al tratar de hacer volver a los gentiles a la ley. Cuando Abraham no hizo ninguna obra de la ley y fue justificado por fe. Versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Los que son de la fe. Los que, esta expresión tiene una gran fuerza. No dice los que creen por creer, no dice los que creen superficialmente, los que son. Los que son implica una identidad, los que han sido transformados por la fe, los que permanecen en la fe, los que viven en la fe, esos son de la fe. Esos son de la fe. Esos son bendecidos con Abraham. ¿Y cómo califica Pablo a Abraham? ¿El patriarca? No, el creyente. El creyente. ¿Qué aprendemos de la fe de Abraham? Rápidamente. La fe que justifica no tiene que ser una fe fuerte, solo tiene que ser una fe genuina. La fe verdadera no solo trae salvación al creyente, sino gloria al Salvador. La fe está centrada en Cristo, no en el hombre. La fe genuina es una respuesta al llamado de la gracia de Dios, no es obra de la voluntad del hombre. Génesis 12, Dios llamó a Abraham. Dios te ha llamado a ti. No, tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. La fe genuina es personal. Tuvo el encuentro únicamente con Abraham, no con Sara y Abraham, solamente con Abraham. Es interna. El entorno de Abraham no cambió. Lo que cambió fue su corazón.
No vengas a Cristo buscando que cambie tu entorno. Ven a buscarlo a que cambie tu corazón. Es espiritual. Implica una relación espiritual con Dios que es espíritu. No implica materialismo. No implica conocimiento intelectual. No implica activismo. Implica sometimiento de mi espíritu al espíritu de Dios. Esa es la fe genuina. La fe genuina no es una actividad. No muestro mi fe haciendo cosas. La fe genuina no es emocional. No es llenar de palabras religiosas el trono del Señor. No es ni siquiera hablar entre nosotros con palabras religiosas. La fe genuina se muestra en una vida que se deja gobernar por Dios, que se somete a la autoridad de Dios. La fe genuina es conformarse a la soberanía de Dios. Abraham no le dijo a Dios, ¿y por qué me voy a cambiar de casa? Estoy tan cómodo aquí, tú no sabes lo que me costó, acabo de pagar la hipoteca y tú ya quieres que la deje. Sí, no. Se somete a la soberanía de Dios. Y Señor, ¿quieres que me vaya? Me voy. Señor, ¿quieres que me quede? Me quedo. Señor, ¿quieres que yo sufra? Sufro. Señor, ¿quieres esto? Esto. Señor, esa es la fe genuina. Tú tienes el control, no yo. Tú me llamaste para cumplir tus propósitos, no los míos. La fe genuina es una total y permanente dependencia de Dios. Total y permanente dependencia de Dios, no solo cuando tengo problemas, aunque no los tenga, dependo permanentemente de Dios. Implica la negación de uno mismo, de abandonar todo, comodidad, seguridad, de renunciar al amor natural, como el de los hijos. La fe de Abraham fue probada. Entrégame a tu hijo Isaac. ¡Wow! Y ya lo tenía amarradito. En su corazón ya lo había entregado al Señor. Si el Señor me lo pide, lo entrego. Porque dependía de Dios. Dependía de Dios. Es lo mismo que Jesús dijo. El que no ama menos a padre, a madre, a hijo, a trabajo, a hobby, que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Y Abraham nos muestra eso. Entregó a su hijo, porque el Señor me lo dio. Todo es del Señor. Lo entrego. Ay, es que el Señor me está llamando al ministerio, pero pues es que en el ministerio pagan mal, entonces ¿cómo voy a dejar el trabajo? ¿Sí? ¿Te está llamando o no te está llamando? ¿Confías en el Señor o no confías en el Señor? Ay, es que los dos tenemos que trabajar, porque si no, si deja de trabajar mi esposa, ay no, pues entonces no nos alcanza, y pues tenemos viajes, pastor, pues uno tiene derecho a divertirse. ¿Confías en el Señor o no confías en el Señor? ¿Dejas todo o no dejas todo? ¿Te niegas a ti mismo o no te niegas? La fe genuina está centrada en adorar a Dios. Revisando la vida de Abraham, edificó altares al Señor y dio el diezmo a Melquisedec, que es un prototipo de Cristo. Adoró a Cristo. Adoró a Cristo. No se adoró a sí mismo. Adoró a Cristo. Pero la fe de Abraham no es una fe perfecta como la tuya y la mía, que es imperfecta nuestra fe. Abraham, yendo a Egipto, tuvo miedo de Faraón y le dijo a Sara, di que eres mi hermana, no a mi esposa. No confió en Dios. Quiso hacerlo a su manera. ¿Sí? Y cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, pecamos. Pecamos. La bendición de la fe es la justificación. Y Dios nos da un ejemplo claro en Abraham. Y sus hijos saben la canción porque las maestras se la enseñan, ¿sí? Nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos nuestro padre Abraham. Uno de ellos soy. Bueno, nuestro padre Abraham es el ejemplo de fe.
Segundo punto, la protección de la fe, la maldición de la ley. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Escrito está. Pablo enfatiza el adjetivo indefinido todo. Maldito todo hombre, judío o no judío. El que no permanece en todas las cosas escritas de la ley. En todas. Y como lo veremos la próxima semana, el propósito de la ley, ¿sí? Es imposible ser justificado por cumplir la ley. Nadie es salvo por cumplir la ley. Por eso está diciendo aquí, el que quiere someterse a la ley y no la cumple es maldito. Literalmente separado para los judíos del pueblo, separado de la presencia de Dios. Separado de la presencia de Dios. Santiago, Jacobo, al que los judaizantes, ¿sí?, reconocen y dicen que vinieron a la iglesia de Antioquía en nombre de Jacobo. Jacobo es el mismo que Santiago, el de la epístola. Escribió en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, ¿quieres cumplir toda la ley? ¿Quieres cumplir toda la ley? Pero, ¿qué pasó con el joven rico? Cumple los mandamientos, los he cumplido desde chiquito. No, ¿sí? Junto al Gerber, yo cumplía la ley. ¿Sí? Sin problema, Señor. Bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Ah, caramba, Señor, ahí sí ya no está tan fácil el asunto. Digo, es fácil aprenderse los 10 mandamientos de memoria. Es fácil decirle al mundo que los cumplo. Pero qué difícil es dejar todo por seguirte a ti. Se apartó del Señor. El Señor no le rebajó el evangelio. No quieres la salvación. Nadie te la ha negado, te la negaste tú por no confiar en Dios. Versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Pablo ha estado señalando versículos de la ley, de los profetas que los judaizantes conocían. Ahora cita Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Nadie es justificado ante Dios por la ley, eso es evidente, eso es claro. El profeta se los dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y esto tiene una doble implicación. Primero, por la fe, el pecador es justificado y tiene vida eterna. Por la fe. Pero también implica la responsabilidad de vivir en fe. ¿Y qué implica eso? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, para nosotros es bien fácil decir, tengo fe. Vemos a un hermano en problemas y ten fe, Dios lo va a solucionar, ten fe. Y eso no significa quedarnos parados esperando a que la solución caiga del cielo. Eso significa obedecer a Dios, caminar con Dios, pasar la prueba unido a Dios, a su palabra. Tengo fe y muestro mi fe por mi obediencia a la palabra de Dios. Muestro mi fe por la confianza en la obediencia a la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. No se trata de una fe artificial, no se trata de una fe intelectual, no se trata de una fe llena de conocimiento bíblico, llena de emoción espiritual. Se trata de una fe que obedece a Dios. Si no obedecemos a Dios, no digamos que tengamos fe. Di que conoces la Biblia, pero no la obedeces. La fe genuina se somete a Dios. Versículo 12. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Eso es claro. La ley apunta a la fe, pero no tiene de sustento la fe. Porque la ley dice, el que las hace vivirá por ellas. La ley es de hacer.
El silogismo es muy claro. La ley dice, haz esto y vivirás. La fe dice, porque tienes vida, puedes hacer esto. No hago para merecer, sino porque Dios por su gracia, ¿y qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios para un inmerecedor, lo capacita para hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Y esto, pregúntate y contéstate. Vienes a la iglesia para ser parte del cuerpo de Cristo, para ganar méritos para tu salvación, o vienes a la iglesia porque ya eres parte del cuerpo de Cristo. ¿A qué vienes a la iglesia? Y eso sí es que vienes. Y cuando faltas, ¿por qué faltas? Y ahí se muestra la temperatura de la fe. La salvación nunca puede ser el resultado de la obediencia a la ley, ya que la ley trae maldición y no bendición. Así la fe genuina en Jesucristo protege al creyente de la maldición de la ley, porque Cristo cumple la ley y todos los que están unidos a Cristo cumplen la ley. Solo unidos con Cristo podemos cumplir la ley. Pero unido a Cristo significa caminar con Cristo, llevar el yugo de Cristo, aprender de Él a ser manso y humilde, no rebelde, no soberbio, manso. La persona mansa es como el caballo. Un caballo que no es domado es salvaje, no se deja montar. Hace lo que quiere, va como quiere y cuando se siente presionado tira patadas. Pero una vez que ha sido domado, ¿sabe quién gobierna? El que lleva la rienda. Y se somete al gobierno del que lleva la rienda. No ha perdido su fuerza, pero ahora ha sido amansado para conocer quién gobierna. Jesús nos enseña a dejarnos gobernar por Él, porque Él es un ejemplo de que se dejó gobernar por su Padre, no por sus circunstancias, no por su conocimiento, por su Padre. ¿Quién lleva las riendas de tu vida? ¿Quién lleva las riendas de tu matrimonio? ¿Quién lleva las riendas de tu negocio? ¿Quién lleva las riendas de tu familia? ¿Cristo o tú? Y llegamos al último punto, el costo de la fe, la vida de Cristo. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir significa comprar en un mercado, pagar un rescate. Era una palabra que se usaba para liberar a un esclavo. ¿Cuál fue el precio de la liberación de la esclavitud del pecado? ¿Cómo redime Cristo al pecador? ¿Cómo redime Cristo de la maldición de la ley? Con su vida. El precio que pagó el Señor fue su vida. Su cuerpo molido, como lo vimos en la cena del Señor. Ese es el precio. Él nos rescató poniendo voluntariamente su vida. Es una muerte sustitutoria. La maldición era para mí, pero Él me libera y se pone en mi lugar y Él recibe la maldición. ¿Ve lo que dice el versículo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. El precio del rescate es la vida de Cristo. Una vida perfecta, tratada como el peor de los criminales. El apóstol Pablo nos dice en su primera epístola,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Sabiendo, reconoce, fuiste rescatado de tu manera vacía de vivir por el sacrificio de Cristo, por el amor de Cristo. ¿Y por qué queremos regresar a esa manera vacía de vivir? ¿Por qué queremos regresar al lodo cenagoso del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra carne nos jala al pecado? Uno, porque no conocemos ni apreciamos la santidad de Dios. Dos, porque nos dejamos seducir por el placer momentáneo del pecado. Tres, porque pensamos que en el pecado, en cualquiera de sus variantes, encontramos la felicidad. Y eso nos lleva a pensar que la santidad de Dios no es nuestra felicidad, que la obediencia a Dios no es nuestro placer, porque Cristo no es nuestro placer. Maldito todo el que cuelga de un madero. Pablo cita nuevamente las Sagradas Escrituras, ahora Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Los judíos no crucificaban a los criminales, los apedreaban. Pero en casos vergonzosos de violación a la ley, los colgaban públicamente. Y Jesús fue colgado porque era considerado un criminal que había violado la ley al hacerse pasar como hijo de Dios, al decir que era Dios, lo cual no era mentira. Y por eso lo colgaron. No era que la persona caía bajo maldición por ser colgada, sino porque había estado en maldición al ofender la ley. El castigo era la crucifixión. Jesús fue hecho maldición al cargar el pecado del hombre. De modo que la maldición de Cristo fue de carácter vicario. Lo hizo como sustituto. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por ti y por mí, a fin de que llegáramos a ser justos delante de Dios. El precio de la fe es el sacrificio de Cristo. Versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La bendición prometida a Abraham, en ese momento, la regeneración, la vida nueva, el perdón de los pecados, se recibe por fe. Pero la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, en el creyente, también se recibe por fe. Y se manifiesta esa presencia viviendo por fe. Cuando lleguemos al capítulo 6 hablaremos de lo que significa eso. Cuando Pablo dice vosotros que sois espirituales, hablaremos de qué significa ser espiritual. Pero aquí está ratificando Pablo a los judaizantes. Ustedes tienen el Espíritu Santo y lo recibieron por fe, porque la misma fe que salva es la misma fe que santifica. No hay diferencia de fe. No hay diferencia de fe. Hay una sola fe. Una sola fe. ¿Cuál es la temperatura de nuestra fe? ¿Cuál es nuestra temperatura, hermanos? ¿Somos tibios en nuestra relación con Dios? ¿Somos tibios en nuestra relación con Cristo? ¿Somos tibios en obedecer la palabra de Dios y mostrar la fe? El predicador Jonathan Edwards nos da una interesante guía para medir la temperatura de nuestra fe, al contrastar una fe ardiente con una fe tibia. Él afirma: la fe tibia es una fe superficial que constituye una excusa para la mediocridad.
Es un colchón donde descansa el creyente que piensa que por solo creer en Cristo puede vivir sin compromiso con Cristo. La fe tibia mantiene un ojo en el mundo y otro en Cristo. Anhela lo mejor de los dos mundos, porque Cristo no le satisface. La fe tibia redefine a Cristo. No es el Señor soberano y santo de la Escritura, sino un terapeuta comprensivo que no juzga y siempre apoya, eliminando así el arrepentimiento radical y la necesidad de negarse a uno mismo. La fe tibia tiene un Cristo sin cruz, porque para la fe tibia Cristo es un ídolo, que esa fe maneja como quiere. La fe tibia redefine la gracia. No es el poder divino que te quiebra, te transforma y te santifica, convirtiéndola en un permiso celestial para permanecer en el estado en que la persona se encuentra, sin transformación. Es una gracia barata, que perdona el pecado sin demandar una guerra permanente contra él. Es una gracia barata, que no implica obediencia alguna. La fe tibia redefine la fe, al no considerarla como una confianza radical y sumisión obediente a Dios para simplemente estar de acuerdo con una serie de hechos divinos que nos narra la Escritura. No es lealtad que gobierna la vida. La fe tibia tiene a la obediencia como un seguro contra el infierno. La fe tibia tiene a la oración como un deber en la lista de muchos quehaceres y a la Biblia como una obligación académica. La fe tibia tiene a los mandatos de Dios como una carga llena de prohibiciones. Por eso no lucha contra el pecado. Busca la comodidad de una vida moralmente aceptada socialmente. No comete pecados graves, pero vive consintiendo los socialmente aceptables: la mentira, el orgullo, la codicia, la envidia, el poder, el control, la ambición. La fe tibia no odia el pecado, pero odia las consecuencias del pecado. No odia el pecado, pero no quiere ser atrapado en el pecado, ni vivir las consecuencias del pecado. La fe tibia ve la santidad como una restricción a la felicidad. La fe tibia ve a la iglesia no como una familia a la que servir, sino como un consumidor que busca ser servido con el derecho a escoger lo que le agrada. La cura, afirma Edwards, es ver a Cristo como el Rey soberano y el Cordero inmolado. Ver la gloria y esplendor del amor supremo de Jesús y adorar genuinamente al Salvador. Así, el celo ardiente de la fe no es algo que se fabrica, no es intelectual, es la respuesta inevitable de un corazón cautivado por la belleza suprema de Jesús. La fe ardiente lleva al creyente a tener su satisfacción en la persona de Cristo. Tiene una visión tan gloriosa de Cristo que el mundo es cenizas para él. La fe ardiente entiende que Cristo transforma la obediencia para no ser una condición de no ir al infierno, en el gozo de mostrar la comunión que tiene con el Salvador. La fe ardiente ve a la oración no como un deber más en nuestras actividades, sino como el privilegio de estar en la presencia de Dios, tener comunión y dependencia de Él. La fe ardiente ya no tiene al estudio de la Biblia como una obligación académica, sino como la emocionante oportunidad de descubrir más de la gloria de Cristo. La fe ardiente tiene a los mandatos de Dios no como una carga, sino como un deleite para agradar a Cristo, porque Cristo es el deleite de la fe ardiente. La fe ardiente lucha contra el pecado, odia el pecado, no lo consiente, se aparta de él. La fe ardiente tiene a la santidad como su gozo, la busca porque está convencido que es la santidad la verdadera felicidad. La fe ardiente tiene a Cristo como su tesoro.
Deleitarse en Dios es la esencia de la vida eterna para esta fe. La fe ardiente ve a la iglesia como la familia a la que servir y encuentra deleite en ello. ¿Qué temperatura tiene nuestra fe? Oremos porque Dios nos dé una visión tan gloriosa de Cristo, que quite la tibieza de nuestra fe, que nos dé un corazón que ame profundamente al Salvador, que haga arder nuestros corazones al estudiar la Biblia, al ver su amor perfecto, su perdón inmerecido, su permanente fidelidad, que nos lleve a negarnos a nosotros mismos, que nos lleve a crucificar al mundo, a dejar todo por seguirlo a Él, porque solo Cristo es nuestro Señor. Oremos porque solo Cristo sea nuestro tesoro y el obedecerlo nuestro placer. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, Señor. La vemos tan complicada. Sentimos tanta carga, tanta oposición. Es que es difícil. Y solo lo que pides es que confiemos en ti. Qué simple es la salvación. Creer en ti, creerte a ti y obedecerte a ti para mostrar los efectos que tú, en tu gracia, generas transformando nuestros corazones, nuestra visión del mundo, para llevarnos a adorarte a ti por tu amor, por tu perdón, por tu gracia. Señor, si nuestra fe es tibia, queremos que eleves la temperatura de nuestra fe, que nos ayudes en nuestra incredulidad. No queremos ser vomitados de tu boca, Señor. No queremos vivir una fe socialmente aceptada, de venir cada domingo a la iglesia religiosamente, de asistir a un estudio bíblico, de orar sin pasión. No, Señor. Queremos que arda nuestro corazón por ti. Danos hambre de tu palabra. Danos sed de tu justicia. Y que podamos mostrar esa fe ardiente que busca la santidad como estilo de vida y la obediencia como placer para honrar tu nombre. Es en Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén.